Bien, vamos a hablar sobre trabajo y energía. Vamos a definir energía como la capacidad de un sistema para realizar un trabajo o producir cambios. Es una cantidad, recordemos, una cantidad escalar. Y su unidad de medida en el sistema internacional es la misma que el trabajo, el joule. Un joule se va a definir como la cantidad de trabajo realizada por ese sistema cuando se aplica una fuerza de 1 newton sobre el objeto y se lo desplaza 1 metro en esa dirección de la fuerza. Esto es muy importante, en la misma dirección de la fuerza. Lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos trabajo. Bien, ¿qué energías conocemos? Bueno, conocemos varias energías, pero la que nos va a interesar en este capítulo son la energía cinética. Recordemos que la energía cinética es una energía que está relacionada con la velocidad que tiene un cuerpo y la energía cinética se va a calcular como la mitad de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado. Podemos hacer un paréntesis, cinética, cine, viene de kinesis, latín, y esto significa movimiento, por eso cinematografía, por ejemplo. Entonces, te digo esto para que recuerdes que cuando hablamos de energía cinética estamos hablando de cuerpos que están en movimiento, ¿sí? Que tienen velocidades. Recordemos en qué se miden, cuáles son las unidades. La energía cinética se mide en joules, la masa se mide en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundo. Todas las unidades son las unidades del sistema internacional. Si en el ejercicio, si en el problema se plantea una masa en gramos, debes hacer el pasaje correspondiente para expresarlo en kilogramos. Bien, vamos a ver entonces ahora la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria está relacionada con cuerpos que están a una altura determinada. Supongamos que del techo cuelga una pelota que está a una altura h. Bien, este cuerpo está acumulando energía potencial, está acumulando energía potencial gravitatoria, energía que si yo corto este hilo, entonces lo que va a pasar, esa energía potencial gravitatoria que acumuló, al bajar, se va a transformar toda en energía cinética. La energía potencial gravitatoria entonces se va a calcular como la masa multiplicado a la gravedad por la altura que tiene ese objeto. Entonces vemos que la energía potencial gravitatoria va a depender de la altura, mientras que la cinética va a depender de la velocidad. Recordemos unidades, la energía potencial es en joule, la masa kilogramos, la gravedad es una aceleración, su valor es aproximadamente 9,8 en el planeta Tierra, unidades metros segundo cuadrado y la altura es metros. La otra energía que vamos a ver es una energía que es la energía potencial elástica. Esta energía potencial elástica se va a estar dando cuando son también energías almacenadas en cuerpos, pero es debido a su deformación. Entonces, supongamos que tenemos un resorte. Este resorte está en su posición o lo que se llamaría su longitud original. No está ni estirado, tampoco está comprimido, ¿sí? Entonces, esta energía que almacena en el cuerpo debido a la deformación se va a calcular la energía potencial elástica como la mitad del producto de una constante, se llama constante del resorte, constante elástica, por el cuadrado del desplazamiento desde esta posición de equilibrio, esta longitud. Puede ser que si se hace una compresión, vaya hasta valores negativos de esta longitud y si se va a ser positivo si se está estirando este resorte. Esto lo vamos a ver después con más detenimiento. Finalmente, para recorrer las energías, vamos a ver que el total, ¿sí?, de la suma de las energías, hay otras energías potenciales como la química, eléctrica, pero en lo que respecta en esta parte, lo que tenemos que ver son estas energías y sabemos que la energía mecánica va a ser la suma de otras energías. La energía cinética, la que vimos recién, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Después vamos a ver, cuando veamos trabajo, de dónde viene esta suma, ¿sí?, esta consideración. Pero antes vamos a pasar a definir trabajo. El trabajo de una fuerza
El trabajo es una medida de la energía justamente transferida por una fuerza que actúa a lo largo, está marcado acá en amarillo, a lo largo de un desplazamiento. Entonces, la expresión matemática del trabajo y la fuerza va a ser, el trabajo y la fuerza es igual a la fuerza que actúa multiplicado la distancia por el coseno del ángulo. ¿De qué ángulo? El ángulo es el ángulo que forman la fuerza que estoy analizando y el desplazamiento. Siempre vas a considerar el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Como ves, estás multiplicando vectores porque la fuerza es un vector, el desplazamiento es un vector y el producto es un producto escalar. Recordemos que trabajo es escalar. Por eso estás multiplicando por el coseno. Fíjate que acá puse otra consideración. Estoy considerando una fuerza constante, una fuerza que no cambia con el tiempo. Si la fuerza no es constante, simplemente el cálculo es igual a la integral entre un x final y un x inicial de la fuerza por ese diferencial de x. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con diferentes posiciones de fuerza, porque quiero que consideremos el siguiente ejemplo. Vamos a considerar una fuerza, la normal, por ejemplo, y vamos a calcular el trabajo de la normal. Vamos a considerar una fuerza de roce, la fuerza peso, y vamos a considerar una fuerza 2, pero que tiene un ángulo de inclinación de, supongamos, 30 grados. La normal, la fuerza de roce, y esta sería el peso. Si yo quiero calcular el trabajo que está haciendo la fuerza, vamos a empezar con la fuerza de roce, si me guío por la expresión matemática, es multiplicar esa fuerza de roce por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma el desplazamiento, lo voy a marcar con una línea punteada acá en amarillo, y esa fuerza de roce. Este ángulo estoy hablando. ¿Cuánto mide ese ángulo? 180 grados, es un ángulo llano. Entonces pongo coseno de 180. Como estoy haciendo una explicación, no me interesa ahora ponerle números, pero quiero marcarte que si yo multiplico la fuerza de roce por la distancia, por el coseno de 180, el coseno de 180 es menos 1. Entonces quiere decir que el resultado va a ser un resultado negativo y tiene sentido. La fuerza de roce es negativa. El trabajo de la fuerza de roce, perdón, es negativo. El trabajo de la fuerza de roce es negativo por varios motivos. Uno de los motivos es porque si estoy multiplicando la fuerza por el desplazamiento y la fuerza de roce siempre va a estar contraria al desplazamiento, claramente va a formar un ángulo de 180 grados. Y vos me decís, ¿y si está en un plano inclinado, por ejemplo? Así. Suponete que el objeto esté bajando. Este es el sentido del desplazamiento. Y la fuerza de roce, como bien sabes, es opuesta al sentido del desplazamiento. Entonces, forma 180 grados. Siempre esa fuerza de roce va a estar realizando un trabajo negativo en el sistema. Bien, vamos a pasar ahora a analizar otro caso particular como el trabajo de la fuerza normal. El trabajo de la fuerza normal, según la definición, es multiplicar la normal por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la normal y el desplazamiento que lo puse en línea amarilla. Sería este, que es un ángulo de 90 grados. Entonces, el trabajo de la normal es igual, de la normal, vamos a corregir eso. Si yo multiplico la normal, sea cual sea el valor, el desplazamiento, sea cual sea el valor por el coseno de 90, que es 0, el trabajo de la normal es 0. Y esto va a ocurrir siempre, porque la normal, al ser perpendicular a la superficie y justamente formar un ángulo de 90 grados, entonces el ángulo siempre va a ser de 90 grados. Y el coseno de 90 es 0. Y vos me preguntás nuevamente, ¿y si es en plano inclinado? Bueno, en el plano inclinado sabemos que la normal también forma un ángulo de 90 grados, sea que esta es la dirección del movimiento o sea para arriba. Cualquiera de los dos casos, el ángulo que está formando es un ángulo de 90 grados. Entonces, el trabajo de la normal es 0.
Bien, veamos ahora qué pasa cuando calculamos el trabajo de la fuerza peso. Cuando calculamos el trabajo de la fuerza peso, vamos a anotar entonces la fuerza peso por la distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza peso con el desplazamiento que pusimos en línea amarilla. Observamos que en este caso también es 90. Entonces, en este caso vamos a concluir que el trabajo de la fuerza peso, el coseno de 90 es 0, entonces también da 0 joules. Ahora, ¿esto va a pasar siempre? Me preguntas de nuevo. No. Porque supongamos que tenemos un plano inclinado y tenemos el objeto en un plano inclinado y el desplazamiento lo suponemos en este sentido. El peso, marcamos la fuerza peso y claramente el ángulo que forma la fuerza peso con el desplazamiento no es de 90 grados. Entonces, cuando tengamos que calcular el trabajo de la fuerza peso en un plano inclinado, vamos a poner entonces el coseno del ángulo que forma el desplazamiento y la fuerza peso. Nos queda entonces ahora corroborar y calcular cuál sería el ángulo de la fuerza que pusimos y la llamamos F1. El trabajo de la fuerza F1 vamos a multiplicar F1 por la distancia por el coseno del ángulo. F1 corre así y el desplazamiento corre en el mismo sentido y dirección. Entonces el coseno es el coseno de 0. Y en este caso, el trabajo de la fuerza 1 va a ser multiplicar esa fuerza 1 por la distancia y el coseno de 0 es 1. Finalmente vamos a calcular el trabajo de esta fuercita que le pusimos fuerza 2. Y en este caso recordemos que entonces va a ser simple, es multiplicar esa fuerza 2 por la distancia, por el coseno del ángulo que va a formar con el desplazamiento. Supongamos que puede ser 30 grados. Bueno, así en esta forma vimos diferentes alternativas. Recordemos cuando es negativo el trabajo, cuando el trabajo es 0, cuando el trabajo va a depender del ángulo, cuando el trabajo es multiplicar esa fuerza por esa distancia por 1. Sería el trabajo máximo. Una condición también, una consideración también, es analizar un gráfico de la función de la fuerza en función de ese desplazamiento. En una gráfica de F en función de X, F medida en newtons y X en metros, el trabajo va a estar representado por el área debajo de la curva. Entonces, el calcular el trabajo va a ser simple, puesto tenemos que calcular las áreas. Por ejemplo, el área de este triángulo va a ser igual a la base 5 por la altura 3 dividido 2, esto es el área de un triángulo, 5 por 3, 15, 7,5 joules. Este es el trabajo que se desarrolla de 0 a 5 metros. También podemos calcular el trabajo que se desarrolla de 5 a 10 metros, simplemente calculando el área de ese rectángulo. La base es de 5, la altura es de 3, el trabajo es 15 joules. Como ven, es simple calcular los trabajos con una gráfica de la fuerza en función de la posición del desplazamiento. Entonces tenemos finalmente el área del triángulo verde, que es una base de 5 por 3, dividido 2, nuevamente da 7,5 joules. Si queremos entonces calcular el trabajo total de 0 a 15, la respuesta es la suma de cada uno de los trabajos, entonces la suma da 30, entonces el trabajo total es igual a 30 joules. Puede pasar también, como vemos en este ejercicio, que el trabajo que pueda ser positivo y pueda ser negativo. En esta gráfica vemos que este trabajo que está por arriba del eje X es positivo y el trabajo que está por abajo es negativo. Entonces se restaría el trabajo negativo al trabajo positivo que está marcado en rojo. Para finalizar, vamos a hablar del principio de trabajo y energía. El principio de trabajo y energía establece que si yo considero el trabajo total, el trabajo de la fuerza resultante, va a ser igual a una variación y es la variación de la energía cinética. Este principio de trabajo y energía es muy importante. Lo vas a usar siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que yo primero calculo el trabajo de todas las fuerzas y eso va a ser igual a la energía cinética del final menos la energía cinética del inicial. Puedo ver cómo varía la velocidad de ese móvil calculando el trabajo de todas las fuerzas. Entonces, nosotros sabemos que acá hay otros conceptos, ¿no? El trabajo total es igual a la suma de a los trabajos de todas las fuerzas. Y las fuerzas pueden ser de dos tipos. Pueden ser las fuerzas no conservativas, están anotadas acá, más el trabajo de todas las fuerzas conservativas. Esto es simple.
es divido, por un lado, las fuerzas que son conservativas y por otro lado, las fuerzas que son no conservativas. Y entonces calculo el trabajo de las fuerzas no conservativas más el trabajo de las fuerzas conservativas y eso va a ser el trabajo total. Fuerzas no conservativas, por ejemplo, son las que no conservan la energía mecánica. Ejemplo, el rozamiento. Entonces, la fuerza de roce es una fuerza no conservativa. ¿Y cuál es un ejemplo de la fuerza conservativa? El peso. El peso es un ejemplo de las fuerzas conservativas. Entonces, el trabajo total es la suma de los dos tipos de fuerza. ¿Para qué te sirve esto? Bien, esto sirve porque veamos cómo quedaría esta ecuación. El trabajo total dijimos que es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, esto es igual, el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Está anotado acá. Variación de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Qué quiere decir? Que si actúan fuerzas no conservativas, la energía mecánica va a cambiar. Entonces, ¿por qué no se va a conservar? ¿Se entiende? Si actúan fuerzas no conservativas, la energía mecánica necesariamente va a cambiar. Entonces va a haber una variación de la energía mecánica. Va a ser diferente la energía mecánica del final que la energía mecánica del inicio. Bien. Y el trabajo de las fuerzas conservativas, ¿sí?, es igual a menos la variación de la energía potencial, ¿sí? Menos la variación de la energía potencial porque está actuando la fuerza peso. Entonces, en este caso, si yo voy a escribir menos, más arriba, adelante un paréntesis, me queda menos, variación de energía cinética. Y ahora voy a pasar este término que está restando para la izquierda sumando energía cinética más variación de energía potencial igual a la variación de energía mecánica. Bueno, esto que está escrito acá es lo que habíamos escrito en un comienzo, en donde dijimos que la energía mecánica es la suma de las energías potenciales más la cinética, ¿sí? Y eso está relacionado con trabajo por el teorema de trabajo, ¿sí? Finalmente, si yo te dije, si actúan fuerzas no conservativas, entonces ese trabajo de las fuerzas no conservativas era igual a la variación. Te estaba diciendo cómo variaba la energía mecánica, ¿sí? Bien, ahora, si no actúan fuerzas no conservativas, ¿qué va a pasar? Se va a conservar la energía. Entonces, la variación de la energía mecánica va a ser igual a 0. Puede llegar a ser confuso algunos términos, pero repasa esto varias veces y quédate con estas ideas. Yo quiero que te quedes con esta idea, que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. También quiero que te quedes con la idea de que el trabajo de la fuerza de roce, por ejemplo, es igual a la variación de la energía mecánica, porque la fuerza de roce es no conservativa. Y quiero que te quedes con el concepto de que si si no actúan fuerzas no conservativas, o sea, solamente actúan fuerzas conservativas, la variación de la energía mecánica es igual a 0 porque se conservó la energía. Estos tres conceptos son fundamentales para comprender y encarar cualquier tipo de ejercicio de trabajo y energía.